Dicen que el Vaticano guarda secretos más oscuros que sagrados. Y créeme, yo estuve ahí adentro. Lo que te voy a contar no lo vas a ver en ningún documental ni leer en ningún libro. Son cosas que viví en carne propia y que me cambiaron la vida para siempre. Si alguna vez te pasó algo paranormal, algo que no pudiste explicar aunque quisiste hacerlo con lógica, suscríbete ahora mismo, porque este canal es para vos. Y mientras escuchas estas historias, deja en los comentarios qué fue lo más extraño que te pasó, porque al final del video vas a entender por qué hay cosas que simplemente no deberían contarse. Pero hoy te las voy a contar igual. Empecemos. Historia 1. El cuarto que no existe. Siempre quise trabajar en Roma. Desde que era estudiante de historia antigua en la universidad, soñaba con caminar por los pasillos sagrados del Vaticano. Cuando me ofrecieron un puesto como asistente de archivo en la Biblioteca Apostólica Vaticana, acepté sin dudarlo. No importaba el salario, ni el contrato ambiguo que firmé sin hacer demasiadas preguntas. Era una oportunidad única, y estaba dispuesto a lo que fuera con tal de estar ahí, en el centro del misterio, del poder y del conocimiento oculto. La primera vez que crucé los muros del Vaticano como trabajador, sentí algo extraño. No era admiración. Era presión, como si el aire estuviera más denso. Los muros, tan antiguos, parecían absorber el sonido, y aunque estaba rodeado de sacerdotes, guardias suizos y académicos, había un silencio que dolía en los oídos, como si el lugar mismo respirara. Mi labor era sencilla al principio: clasificar manuscritos antiguos, digitalizar algunos textos, y ayudar a 2 monseñores encargados del archivo histórico reservado. Todo se hacía con un protocolo estricto, horarios delimitados, áreas restringidas, cámaras en cada rincón. Pero con el paso de las semanas me dieron acceso a zonas más profundas de la biblioteca, zonas que no aparecían en ningún plano público. Un día, cerca de las 11 de la noche, me quedé trabajando más tarde de lo usual. Una tormenta descargaba su furia sobre Roma, y las sombras dentro del archivo parecían moverse con cada relámpago. Mientras escaneaba un códice griego, noté que el sistema de luces titiló una vez, luego otra, y finalmente se apagó por completo, quedando solo la tenue luz de emergencia que iluminaba vagamente los pasillos. Fue entonces cuando lo vi. Un pasillo al fondo, uno que juro no había visto nunca antes. Y eso que pasaba por ahí todos los días. Era estrecho, con paredes de piedra húmeda, distintas al mármol pulido del resto del archivo. Al final, había una puerta vieja, de madera oscura y herrajes oxidados, como salida de otro siglo. No tenía número, no tenía cerradura, solo una manija gastada y un símbolo grabado en el centro, un círculo con una cruz invertida dentro. Mi corazón empezó a latir con fuerza. No sabía si era por curiosidad o por un miedo que aún no comprendía. Me acerqué lentamente, escuchando cada paso como un eco en la oscuridad. Toqué la manija. Estaba helada, como si no la hubieran tocado en siglos. No sé qué me impulsó a abrirla. Tal vez fue la sensación de estar frente a algo prohibido, algo que no debía estar ahí. Tal vez era la necesidad de saber si todo lo que se decía del Vaticano, los secretos, los archivos oscuros, los pactos, tenía algo de cierto. Abrí la puerta. Un crujido seco resonó en el silencio. Dentro, había una escalera de caracol que descendía, envuelta en sombra. El aire olía a humedad y a algo más, algo metálico, como sangre vieja. Dudé, quise cerrar la puerta, decirme a mí mismo que no había visto nada. Pero en ese instante, escuché una voz, un susurro, apenas audible, que venía desde abajo. No debiste entrar. Di un paso atrás, el corazón latiéndome en la garganta. Pero cuando me giré, el pasillo ya no estaba. La puerta se había cerrado detrás de mí, y la biblioteca había desaparecido. Solo estaba yo, esa escalera, y la oscuridad que parecía respirar. Intenté abrir la puerta, golpearla, gritar, pero no hubo respuesta. Ni un solo sonido regresó del otro lado. Y entonces lo entendí. Había cruzado un umbral que no debía cruzar. Allí abajo, en las entrañas del Vaticano, había algo más que documentos antiguos. Había algo que esperaba, y que ahora sabía que yo estaba ahí. Nunca sentí un frío tan profundo como el que bajaba por esas escaleras de piedra.
Los peldaños estaban cubiertos de polvo y telarañas, como si no hubieran sido pisados en siglos. Pero al mismo tiempo, había huellas frescas, pequeñas marcas, casi humanas, y otras más grandes, más extrañas, como garras arrastradas. Bajé, temblando, con la luz tenue de mi linterna temblando en cada superficie húmeda. El aire olía cada vez más fuerte a moho, a encierro, y a algo agrio, podrido. Después de lo que me parecieron 10 minutos bajando, la escalera terminó en un pequeño pasillo angosto, tallado en la misma piedra antigua, casi como una catacumba sin nichos. Al fondo, enmarcada por una especie de arco gótico esculpido con símbolos que no reconocí, estaba una puerta negra de madera, de esas que parecen absorber la luz. Era alta, más de 2 metros, y tenía una cerradura de hierro forjado, oxidada pero imponente. Justo encima, tallada profundamente en la madera, había una inscripción en latín. Intra non redeas. Entra y no regreses. Me quedé paralizado. Cada parte de mi instinto gritaba que me diera la vuelta, que huyera, que no tenía nada que hacer allí. Y sin embargo, algo me empujaba. Una voz en el fondo de mi mente. Tal vez era la misma que había susurrado desde la escalera, o tal vez era la mía, deformada por la obsesión, por la curiosidad, por el hambre de lo prohibido. Claro que entré. Empujé la puerta con ambas manos, y al crujir, soltó una bocanada de aire caliente, como si alguien, o algo, hubiera estado respirando ahí dentro. La habitación era imposible. Un cuarto perfectamente cuadrado, sin ventanas, sin mobiliario, sin puertas adicionales. Las paredes estaban cubiertas de espejos antiguos, de marcos barrocos, negros, desgastados, algunos agrietados, otros opacos. Pero todos reflejaban la sala con perfecta claridad. Todos, menos yo. Me acerqué a uno, luego a otro. Apreté los ojos. Me moví de lado a lado. Nada. Era como si no existiera en ese lugar, como si los espejos rechazaran mi presencia. Veía el suelo, la puerta detrás de mí, incluso las motas de polvo en el aire, pero no a mí. Y entonces, uno de los espejos se empañó. Solo uno. Y en él, empezó a formarse algo, una figura. Al principio era una silueta vaga, como humo atrapado detrás del vidrio. Pero luego fue tomando forma. Un rostro pálido, sin ojos, sin boca, solo una sonrisa dibujada como una cicatriz profunda. Retrocedí, tropezando. La puerta negra se cerró de golpe tras de mí con un estruendo sordo. Corrí hacia ella. Traté de abrirla, pero la cerradura había desaparecido. Ya no había manija, solo madera lisa, negra, fría. Estaba atrapado. Volví a mirar los espejos. Ahora todos estaban empañados. Todos. Y en cada uno, una versión distinta de mí mismo me observaba. Algunos eran más viejos. Otros tenían heridas. Uno de ellos no tenía rostro. Otro lloraba sangre. Pero todos, absolutamente todos, estaban sonriendo. Sonrisas forzadas, amplias, grotescas. Como si supieran algo que yo no. Como si yo ya hubiera estado allí antes, y nunca me hubiera ido. Sentí un mareo profundo. El suelo parecía inclinarse. Los espejos comenzaron a temblar, a emitir un zumbido bajo, casi como un canto gutural. Me tapé los oídos, pero aún lo escuchaba, dentro de mi cabeza. Y entonces, desde uno de los espejos, la figura sin ojos me habló sin mover los labios. Ya entraste, ahora recuerda quién eras antes. Caí de rodillas. Una presión insoportable me aplastaba el pecho, como si algo intentara forzar su camino dentro de mí. En ese momento, lo entendí. La sala no mostraba reflejos, mostraba fragmentos de almas atrapadas. La mía estaba empezando a deshacerse. Grité. No sé cuánto tiempo estuve ahí. Perdí toda noción del tiempo. Tal vez horas, tal vez días. No había forma de medirlo. Solo sabía que si me quedaba más tiempo, yo también acabaría reflejado en alguno de esos espejos, sonriendo con esa mueca rota por toda la eternidad. Pero entonces, justo cuando el zumbido alcanzaba su punto más alto, la puerta volvió a abrirse sola. Me arrastré fuera de la habitación, jadeando, empapado en sudor, sintiendo que algo invisible, me seguía aún pegado a la espalda. Al cerrar la puerta, la inscripción tallada parecía distinta.
Ahora decía, intra fuisti, nunques. Entraste, ahora eres parte. Y debajo, mi rostro estaba grabado. Nunca sabré cómo logré salir de esa habitación. Mis piernas se movían por puro instinto, por puro terror. Apenas crucé la puerta de regreso al pasillo. Me sentí como si volviera a nacer, o como si algo hubiera quedado atrás. Pero no estaba seguro de si fue así, o si algo me siguió desde adentro. Me apoyé contra el muro de piedra, respirando con dificultad. Las paredes parecían más húmedas que antes, más frías. Sentí que me observaban, aunque no había nadie allí. Miré hacia atrás. La puerta de madera negra seguía cerrada. La inscripción seguía allí. Intra fuisti. Nunques. Entraste. Ahora eres parte. Y mi rostro, aún grabado. Quise pensar que era una alucinación, que estaba cansado, que tal vez el aire del archivo subterráneo estaba envenenado por moho o gases antiguos. Pero había algo dentro de mí que sabía la verdad. Ese lugar era real. Y había tocado algo que nunca debí tocar. Decidí no volver a bajar. Subí por la escalera de caracol sin mirar atrás, con cada paso resonando como si alguien me imitara. Medio segundo después, a veces incluso antes, cuando por fin llegué a los niveles normales de la Biblioteca Vaticana, el silencio era aún más sepulcral que antes. Todo estaba apagado. Ni una sola luz, ni un sonido. Solo los ecos lejanos de la lluvia azotando los ventanales de mármol, como si Roma entera estuviera sosteniendo el aliento. Intenté seguir trabajando como si nada. Me senté frente a un manuscrito y traté de distraerme, pero no podía dejar de mirar el reflejo en la superficie de mi monitor apagado. No porque me viera a mí, sino porque había algo detrás. Los espejos. Había algo detrás de los espejos. Me quedé quieto. A veces la mente puede jugarnos malas pasadas, lo sé, pero lo que pasó a continuación fue demasiado preciso para ser una ilusión. Todos los espejos de la biblioteca empezaron a empañarse, uno por uno, sin razón alguna. No había calor, no había vapor. Estábamos bajo tierra, en piedra fría. Era como si alguien, o algo, estuviera respirando desde adentro del vidrio. Y entonces lo vi. No directamente. Fue en el rabillo del ojo, en el reflejo distorsionado del vidrio. Una figura encapuchada, alta, inmóvil. Los pliegues de su túnica parecían ondular como si estuvieran bajo el agua. Y los ojos, Dios mío, eran completamente blancos. No con pupilas blancas, no como ojos ciegos, blancos como cáscaras vacías, como si hubieran sido quemados por dentro. Estaba parada frente a uno de los espejos, observándome, desde el otro lado. Pero cuando me giré con violencia para mirarla de frente, el lugar estaba vacío. No había nada, nadie, solo mi reflejo, que esta vez sí aparecía. Pero algo en él no era mío. Mis labios estaban fruncidos. Mi expresión no coincidía con lo que sentía. Era como si yo estuviera mirándome desde fuera de mi propio cuerpo. Ya no podía más. Salí corriendo. Corrí por los pasillos vacíos del Vaticano sin mirar a los lados. Las estatuas me parecían más oscuras, más torcidas. Los ojos de los mármoles parecían seguirme. Me tropecé, caí, sangré. Pero no paré hasta encontrar a uno de los guardias suizos en el ala norte. «Tienen que venir conmigo», le grité, sin aliento. Encontré una puerta. Abajo, en los archivos, algo está mal allá abajo. El guardia me miró serio. Era joven, probablemente no mayor de 30, pero su rostro era rígido, casi inhumano. No mostró emoción. ¿Qué puerta? La de madera negra. Está al final de un pasillo. No aparece en los planos. Hay una inscripción en latín. Los espejos. Había espejos, y alguien más. Él me siguió. A regañadientes. Cruzamos las galerías oscuras. Bajamos hasta la sección restringida. Luego a la sala de archivo profundo. Pero cuando llegamos al lugar, no había nada. El pasillo había desaparecido. La escalera también. Solo había una pared lisa de piedra. Sin marcas. Sin grietas. Como si jamás hubiera habido una estructura ahí. Aquí estaba, murmuré, temblando. Te juro que aquí estaba. La puerta. La habitación de los espejos. El guardia me miró en silencio. Luego asintió muy lentamente. A veces,
Las puertas en este lugar no se abren para todos, ni permanecen cuando uno sale. ¿Qué dijiste? Es mejor que te vayas a casa. Tómate unos días. Lo dijo como si yo fuera un niño asustado, como si supiera exactamente lo que había pasado. Pero su mirada era diferente ahora, como si viera dentro de mí, como si supiera algo que yo no debía descubrir todavía. Esa noche no pude dormir, y las siguientes tampoco, porque cuando cerraba los ojos, veía espejos, y en cada uno, esa figura encapuchada seguía allí, mirándome, sin ojos, sin voz, pero con una paciencia infinita. Historia 2. El exorcismo que salió mal. Mi encuentro con el Padre Leone. Fue una semana después del incidente con la puerta de madera negra y los espejos, cuando conocí al Padre Leone. Aún no dormía bien. Tenía pesadillas. Me despertaba sudando, con la sensación de que alguien respiraba cerca de mi cara. Pero en lugar de pedirme una licencia, decidí quedarme. Una parte de mí, la más peligrosa, sentía que algo no había terminado, que apenas había arañado la superficie de algo mucho más grande. La mañana que me asignaron a traducir documentos del Archivo Secreto del Vaticano, lo supe de inmediato. Ese era el siguiente paso. Los documentos eran del siglo XVII, escritos en latín, italiano arcaico y una forma extraña de griego eclesiástico. No todos los días te permiten acceder a esa sección. El acceso no es solo restringido, es personal. Y fue ahí, entre los estantes silenciosos que parecían respirar con cada crujido, que conocí al Padre Leone. ¿Tú eres el nuevo traductor?, preguntó con una voz grave, profunda, como si hablara desde dentro de una catedral vacía. Era alto, delgado, con una túnica negra impecable. Su rostro parecía tallado en piedra, con ojos grises, fríos. No sonreía, no parpadeaba mucho. Tenía las manos delgadas, con dedos largos, casi como de pianista. Y sin embargo, algo en su presencia me recordaba a un cuervo. Sí, padre, soy yo. No respondió. Solo me entregó un manuscrito envuelto en tela. El pergamino era viejo, con el sello quebrado de la Inquisición romana aún visible. En la etiqueta escrita a mano, con caligrafía temblorosa, se leía: Diarium Exorcismi Anno Domini 1623, Clara V. Esto no se digitaliza, no se copia, no se menciona, dijo el padre con tono firme. Solo lo vas a leer, traducir y devolver. ¿Entendido? Asentí, aunque cada fibra de mi ser me decía que estaba cruzando otra línea. Abrí el manuscrito esa misma tarde, en una sala privada, bajo la tenue luz de una lámpara con filtro rojo. El diario estaba escrito por un tal padre Gabriele Maffei, un exorcista de la región de Pavía. Detallaba el caso de una niña de 12 años llamada Clara Vecchi, huérfana, encontrada en un monasterio en ruinas tras el suicidio colectivo de unas monjas benedictinas. Desde el primer exorcismo, Clara hablaba lenguas que no conocía: latín, hebreo, arameo, ge'ez, incluso dialectos extintos del norte de África. A los pocos días, ya hablaba 27 idiomas, sin haberlos aprendido. Pero eso no fue lo peor. Según el diario, Clara no solo hablaba lenguas antiguas, conocía los pecados de los hombres, especialmente de los hombres de sotana. En medio de los rituales, gritaba nombres, detallaba crímenes, hablaba de abortos escondidos en conventos, de abusos, de pactos firmados con sangre, de misas negras a puerta cerrada, y decía una frase, una y otra vez: Vidi eos, sub petri trono, in tenebris scribunt. Los vi, bajo el trono de Pedro, escriben en la oscuridad. Eso me hizo estremecer. No lo entendía por completo, hasta que llegué al final del diario. La última página no estaba escrita con la caligrafía ordenada del padre Maffei, sino con tinta roja, irregular, casi como si hubiera sido escrita en sangre, con los dedos. Era solo una frase, en latín arcaico: Qui legit, e vigilat dormientem. Quien lea esto, despierta a lo que duerme. Sentí un escalofrío que me recorrió la columna. Cerré el manuscrito de golpe. El silencio en la sala era total, pero sentí una vibración, un susurro, algo imperceptible para los oídos, pero no para el alma. Al salir de la sala, el pasillo parecía más largo. Las luces parpadeaban.
Caminé con paso rápido hacia la oficina del padre Leone. Necesitaba respuestas. Necesitaba entender por qué me habían dado ese diario, porque él me lo había entregado como si supiera que algo ya me seguía desde el incidente con los espejos. Cuando abrí su puerta, lo encontré rezando, de rodillas, frente a un crucifijo negro. Pero no era un crucifijo común. El Cristo estaba de espaldas. Los clavos estaban en los ojos. ¿Qué significa esto?, le pregunté, levantando el diario. ¿Por qué me diste esto? ¿Quién era Clara? Él se levantó lentamente. Me miró con esos ojos grises como la piedra, y por primera vez, habló con un tono más bajo, más humano. No te lo di porque lo hayas pedido, dijo. Te lo di porque ya estás marcado. ¿Marcado por qué? Él no respondió de inmediato. Solo se acercó a su escritorio, abrió un cajón y sacó una caja pequeña de madera tallada. La colocó frente a mí. Ábrela. Dentro había un espejo, y en él, mi reflejo no aparecía. Solo un fondo oscuro, y una figura, encapuchada, con ojos blancos. Desde que cruzaste la puerta, dijo el padre Leone sin levantar la voz, ya no eres completamente tú. Lo que viste en el manuscrito no es lo peor. Es el umbral. Has despertado a lo que duerme. Ahora, lo que duerme, te observa. Me quedé en silencio, paralizado. ¿Y qué hago ahora?, pregunté finalmente, con un hilo de voz. No leer más, no es una opción, respondió. Porque lo que has despertado, ya empezó a leerte a ti. No fue una pesadilla. Lo supe desde la primera noche. Fue algo más. La voz no apareció de golpe. Fue como una grieta que se abre lentamente en la realidad. La primera vez, la escuché mientras dormía. Un susurro apenas perceptible, como un viento helado que me hablaba al oído. Me desperté empapado en sudor, con las sábanas retorcidas como si hubiera estado luchando contra algo invisible. No recordaba el sueño, solo una frase que se repetía, como si alguien la hubiera grabado a fuego en mi conciencia. Nafsak Ladelak, tu alma ya no es tuya. La segunda vez, estaba despierto. Fue durante una de las largas tardes de archivo, sentado en silencio frente a documentos antiguos. El sonido vino desde adentro de mi cabeza, no desde mis oídos. Era como si alguien hablara desde detrás de mis pensamientos. Me llevé las manos a la cabeza, cerré los ojos, intenté ignorarlo, pero la frase volvió. Y volvió. Nafsak Ladelak, Nafsak Ladelak, Nafsak Ladelak. Siempre con esa voz, que no era humana. Era antigua, era triste, y a la vez, terriblemente fría, como una cosa que no siente compasión, ni enojo, ni placer. Solo existencia. Intenté razonar. Pensé que tal vez estaba perdiendo la cabeza, pero luego vi lo imposible. Las luces del pasillo parpadearon. Una cruz colgada en la pared giró sola, y en el reflejo de una vitrina, la figura encapuchada estaba otra vez ahí, inmóvil, a menos de 1 metro detrás de mí. Pero cuando me giré, el pasillo estaba vacío. Esa noche, busqué al padre Leone. Lo encontré en la cripta de la capilla subterránea, donde casi nunca entraba nadie. Estaba orando, arrodillado frente a una urna sellada, y recitando un rosario que no reconocí. No en latín, ni en italiano, ni en griego. Era un idioma áspero, antiguo, casi gutural. Me acerqué temblando. Padre, está pasando algo. La voz me está hablando. Él no pareció sorprendido. ¿Qué dice? Tu alma ya no es tuya. En arameo. Repite eso todo el tiempo. Cada vez más fuerte. Leone se puso de pie lentamente, y por primera vez desde que lo conocí, vi miedo en sus ojos. Verdadero miedo. No miedo a morir. Miedo a saber lo que viene. No debimos tocar el manuscrito, dijo en voz baja. No era solo un registro. Era un sello. Un canal. Un canal. Hay objetos malditos que son puertas, me explicó. No lo parecen, pero lo son. Este no fue escrito por un hombre. No completamente. Era un contenedor. Y tú lo abriste. Intentemos destruirlo. Le dije de inmediato. Quemarlo. Romperlo. Algo. Él dudó. Respiró hondo. Lo intenté hace años, dijo. Pero, lo traeré. Lo haremos juntos. Esa misma noche,
En una sala sellada del Vaticano, colocamos el manuscrito sobre una bandeja de plata. Vertimos aceite bendito y lo rociamos con sal exorcizada. El padre Leone rezaba en voz alta. Yo encendí la llama. El fuego envolvió el pergamino, pero no lo tocó. La llama danzaba, pero el papel no ardía, ni se calentaba. El aceite chisporroteaba. La sal estallaba como pequeños petardos. Y de pronto, el fuego se volvió negro. Un humo espeso, denso como alquitrán, subió hacia el techo. Y dentro del humo, se formó un rostro. El mismo rostro del espejo. Encapuchado, sin rasgos definidos. Solo ojos blancos, vacíos. Y la voz resonó en el cuarto. No desde los muros. Desde dentro de nosotros. Dentro del cráneo. Dentro del alma. Et nunc vigilad. Y ahora ha despertado. Leone cayó de rodillas. Yo retrocedí, con la nariz sangrando. El fuego desapareció de golpe, sin dejar cenizas. El manuscrito seguía intacto, solo que ahora tenía una nueva página, escrita con la misma tinta roja, y esta vez, con mi nombre, Qui legit, infernum audit, Christian Videt. Quien lee, escucha el infierno. Christian lo ve. Mi nombre, en una página que no estaba antes. Leone me miró con terror. ¿Ya no puedes huir?, susurró. El manuscrito te reconoció. Ya eres parte del texto. Esa noche, no volví a casa. Dormí dentro de la capilla, con agua bendita junto a mí, con una cruz en cada esquina. Pero la voz no paró. Ahora me hablaba en sueños, en el reflejo del agua, en el eco de los pasillos vacíos. Y lo peor, a veces no era una sola voz, sino muchas, al unísono, como si cada palabra resonara con la memoria de los condenados. Y todas decían lo mismo: tu alma ya no es tuya. No recuerdo haber aceptado, no recuerdo haber dicho sí. Solo sé que de repente ya estaba caminando, en silencio, por un túnel del Vaticano que no salía en ningún plano, guiado por el padre Leone y 3 sacerdotes más. Todos vestían sotanas oscuras y llevaban consigo relicarios, libros antiguos y antorchas de aceite. Parecía una procesión funeraria, pero el muerto era yo. Pasamos por una reja de hierro oxidado con una inscripción en latín gastada por el tiempo. Leone la rozó con sus dedos mientras murmuraba algo entre dientes. No quise preguntar. No quería saber qué significaba. Avanzamos en silencio por al menos 20 minutos, descendiendo más y más, hasta que la piedra de las paredes se volvió más húmeda y porosa, como si estuviéramos caminando por dentro de algo vivo. Fue entonces cuando llegamos a una bóveda subterránea, una de las catacumbas ocultas, de las que no se habla, las que ni siquiera están abiertas al clero común. Solo algunos miembros, y ni siquiera todos los cardenales, saben que existen. Y los que lo saben, no hablan. Allí, el aire olía a cera vieja, a salmo estancado, a muerte ceremonial. Había un altar en el centro, tallado en piedra volcánica. Detrás, una pared llena de cráneos humanos empotrados, con una cruz invertida en hierro oxidado en medio. Y debajo de la cruz, el manuscrito, inmóvil, intacto, colocado como si lo hubieran estado esperando todo este tiempo. Aquí se sellan las cosas que no deben caminar por este mundo, me dijo Leone, con la voz más grave que nunca. Pero es peligroso. Si lo que despertamos ya ha tomado raíz, este ritual podría costarnos más que la vida. ¿Costarnos qué?, pregunté. Él no respondió. Los sacerdotes encendieron las velas, colocaron círculos de sal negra, y comenzaron a entonar un cántico en un idioma que no reconocí. No era latín, ni griego, ni hebreo. Era más antiguo, primitivo, como si las palabras no se pronunciaran con la boca, sino con el alma. Leone estaba en el centro, con las manos sobre el manuscrito. Tenía los ojos cerrados, pero sudaba. Sus labios temblaban. El humo de las velas no subía, bajaba. Y entonces ocurrió. Uno de los sacerdotes, el más joven, llamado Francesco, comenzó a temblar. Primero un espasmo, luego otro. Le cayeron las lentes al suelo. Trató de hablar, pero solo salió un grito sordo. Su cuerpo se arqueó hacia atrás con una violencia inhumana. Y en un solo segundo, todos los huesos de su cuerpo se quebraron. Todos, al mismo tiempo,
como si algo lo hubiera aplastado desde adentro. El sonido fue insoportable, como ramas secas partiéndose bajo toneladas de peso. Francesco cayó al suelo, doblado en una posición imposible, con los ojos completamente blancos y espuma negra saliendo de su boca. No gritaba más, solo murmuraba una frase, la misma de siempre: tu alma ya no es tuya. Los otros dos sacerdotes intentaron continuar el ritual, pero las velas estallaron, una a una, como si alguien soplara desde el interior de cada llama. La sal se esparció sin que nadie la tocara, y una grieta apareció bajo el altar. El manuscrito tembló, no por el suelo, no por un temblor, él solo, como si palpitara, como si respirara, y de pronto, todo se oscureció. No fue solo la luz, fue la ausencia de Dios. Así lo sentí, como si algo más hubiera entrado al lugar, algo inmenso, sin forma, sin nombre, un eco sin origen, un peso sobre el alma. Entonces sentí las manos, frías, alargadas, invisibles, dos manos agarrándome el cuello desde la oscuridad. No podía ver nada, pero sentí las uñas. No rasgaban la piel, no la necesitaban, estaban apretando mi alma. Quise gritar, pero no podía. Mis piernas no respondían, mis ojos ardían. La única sensación era una voz, una sola voz, resonando en todo mi ser: ya eres mío. Y luego, nada. Oscuridad, silencio, inconsciencia. Desperté tirado en una sala del Vaticano que no conocía. Estaba solo. El aire estaba enrarecido. Había sangre seca en mi camisa. Mis dedos estaban morados. Habían intentado estrangularme. El altar había desaparecido. Las velas, apagadas. Y el manuscrito, ya no estaba. Busqué a los otros sacerdotes. Pregunté por Francesco, por los otros, por el padre Leone, pero nadie los había visto. Nadie sabía de qué hablaba. Ni siquiera había registros de ellos en los archivos internos. El cardenal que supervisaba la biblioteca me llamó y me dijo, sin emoción: el padre Leone murió hace 10 años. Lo miré en silencio, sin poder responder. Quise mostrarle su firma en los documentos, en el registro de acceso, en el encargo del manuscrito. Pero todo había desaparecido, como si nunca hubiera existido, como si el Vaticano mismo lo hubiera tragado, como si la Iglesia, experta en borrar lo que incomoda, hubiera actuado una vez más. Esa noche volví a mi habitación. Me miré en el espejo, y esta vez sí me vi. Pero detrás de mí, la figura encapuchada ya no estaba, porque ahora estaba dentro de mí.